Psiquiatría. Psicología. Nutrición. Neurología. Todo lo que quieres saber sobre salud mental. Carracci Online. Conectamos con tus emociones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un webinar más de Carracci Online. Conectamos con tus emociones. Esperamos que todos estén muy bien en casa y que puedan disfrutar de este webinar. El tema de hoy es sobre la ansiedad, pero en esta ocasión es sobre la ansiedad en niños. ¿Cómo saber si mi hijo tiene ansiedad? Para este tema nos va a acompañar la terapeuta Aida del Río. Antes de que ella pase aquí con nosotras, le quiero platicar un poco sobre su carrera y su formación. Ella es logoterapeuta por más de 20 años en clínica, trabaja con niños, adolescentes y adultos, es autora del libro Conoces de los sentimientos de tus hijos y bueno, pues nos va a acompañar el día de hoy para hablar sobre este tema. Bienvenida, Aida. Hola, Jimé, muy buenas noches a todos. Qué gusto estar aquí, sobre todo en Carracci. Conéctate con tus emociones. Ay, muchas gracias por hacer este espacio para hablar de este tema, por hacer ese espacio en su agenda. Y bueno, antes de que empecemos, vamos a hacer una pregunta a pantalla para que la audiencia la pueda contestar. Y es, ¿crees que tu hijo pueda estar padeciendo un trastorno de ansiedad? Entonces, estaría muy bien que la puedan contestar para que más adelante podamos platicar sobre los resultados. Y bueno, quisiera poder empezar con la primera pregunta, que es, ¿qué es la ansiedad? Claro que sí, Jimé. Fíjate, la ansiedad es un estado mental y emocional displacentero que se va a manifestar de forma física, cognitiva, o sea, a nivel mental y también a nivel conductual. Quiere decir que los niños van a empezar a presentar una serie de síntomas y una serie de conductas donde no se van a sentir cómodos. Va a existir una serie de manifestaciones como el miedo, el estrés, ciertos tipos de síntomas como por ejemplo van a empezar a sentir algunos pensamientos como muy obsesivos o como un bucle, pensamientos que les están dando vueltas en su cabecita sobre un tema específico que los va a empezar a angustiar. Los niños con ansiedad empiezan a anticiparse mucho, por ejemplo, al futuro. Y también son niños muy aprensivos, de rasgos algunas veces también perfeccionistas. La ansiedad es súper amplia. O sea, a mí me gustaría hacer como alguna distinción porque la ansiedad tiene varias clasificaciones. O sea, podemos hablar de 3 tipos de ansiedad y darnos cuenta que cada niño es diferente y cada niño puede empezar a manifestar algunos de estos síntomas de manera diferente dependiendo de la edad y también dependiendo de su temperamento y de la circunstancia de vida que el niño maneje. Podemos hablar primero de la ansiedad crónica y generalizada, que es cuando el niño muchas veces pues empieza con esta rumiación que te digo, con esos pensamientos, empieza a lo mejor a preguntarle mucho a papá y a mamá, oye mamá, pero entonces ya mañana vamos a empezar a ir a la escuela, pero entonces es que sabes que estoy preocupado porque ya me quiero ir, porque no he hecho tal tarea, y entonces están como muy aprensivos en una idea. Por otro lado, tienen ideas muy fatalistas. Ellos se angustian por cosas que a veces sí pueden ser reales o irreales, porque tenemos que partir de la base que la ansiedad está acompañada de muchos factores. Está acompañada del miedo, que el miedo finalmente es una emoción, es normal, es una emoción natural, y que todos la vamos a sentir, pero cuando ese miedo se queda como prolongado en el tiempo, en el niño, sí se llega a convertir en ansiedad. Entonces, hay inquietud permanente, hay manifestaciones muchas veces agudas en el sentido de que los niños empiezan a morderse sus uñitas, empiezan a generar esta condición que
pues es la onicofagia, que es un poquito complicado de decir, o empiezan también a sentir crisis de ansiedad, ¿no? Es cuando el niño de repente se pone muy nervioso y hay palpitaciones, hay sudoración, llegan a sentir vértigo muchas veces, y entonces los papás aquí de verdad se descontrolan porque ya no saben si es un miedo natural o si ya el niño ya está presentando síntomas pues ya patológicos. Y por ejemplo, ahorita que describe todos estos síntomas, ¿hay alguna diferencia entre los síntomas que presenta un niño a los síntomas que presenta un adulto? Pues son parecidos, lo que pasa es que tenemos una característica en la ansiedad en niños, que los niños pues van a presentar miedos que son naturales por la edad y por la etapa, ¿no? Por ejemplo, estamos muy claros que los niños entre los 0 y los 6 añitos, 0 y 6 meses, perdón, de edad, pues van a sentir como mucho miedo a ruidos, ¿no? Y entonces eso no es ansiedad, o sea, esos son miedos naturales, ¿no? Claro, como conociendo. Exactamente, están explorando. De 7 a 12 meses, por ejemplo, los niños pueden sentir miedo a los extraños, ¿no? Ya empiezan, o sea, a quererlos cargar todo el mundo y el niño empieza a hacer una carita de que no quiere, ¿no? Al añito, por ejemplo, llegan a sentir mucho miedo, que es la ansiedad por separación. Cuando los papás a veces los van a dejar en una estimulación temprana o en una guardería, el niño siente que lo van a abandonar, ¿no? Y entonces ese miedo natural por separación. A los 2 añitos, por ejemplo, empiezan a sentir también muchas veces miedo ya más conscientes a los ruidos, pero ruidos sobre tormentas, sobre una lluvia fuerte, un trueno, una sirena, por ejemplo, entonces se asustan. Va a depender mucho del temperamento. A los 3 años, pues la oscuridad, a los animales, ya empiezan a veces, muchas veces a tener miedo a los animales. A los 4 añitos sigue la separación de los papás, porque todavía ahí, pues imagínate, ya están más conscientes y les da pues como mucho miedo que papá y mamá salgan, a veces a las cenas, a algún viaje o a trabajar, ¿no? Y luego a los 5 años, pues también pueden ser los animales, a la gente que no conocen y a la separación de los papás. Entonces, estamos hablando que sí es importante que los papás estén conscientes de que en esta etapa los niños van a ir librando ciertos miedos, ¿no? Y así me puedo seguir, digo, sí creo que es importante, por ejemplo, hablar que a los 6 años los niños tienen miedo a los fantasmas. Entonces, a veces aquí es importante porque los niños hoy están muy conectados a las redes. A veces los papás los dejamos muy con la niñera electrónica, si no es el iPad, es el celular, a veces están muy pequeñitos, pueden agarrar un aparatito y ya están con el celular. A veces se les ponen ciertos programas que son acorde a sus edades, pero yo les recomendaría que no lo hagan de manera tan extendida, porque a veces los niños de verdad pasan horas y eso les puede generar, por ejemplo, pesadillas. Ya pueden empezar con pesadillas nocturnas y esto a veces pues los lleva a que se estén pasando a las camas de los papás y entonces empieza toda la danza, ¿no? De las diferentes etapas. Entre 7 y 8 añitos, por ejemplo, a los hechos sobrenaturales, porque a veces, por un lado, les gusta que les cuenten historias de terror y de todo esto, pero por otro lado les da muchísimo miedo, o los cuentos simplemente que son a veces tremendos, ¿no? A veces ya en estas etapas estamos hablando de el bullying o de ciertos aspectos que son parte de los miedos naturales que empiezan a sentir porque pues también están expuestos, están en los colegios y llegan a sentir problemas sociales. Pero esto es una diferencia, lo que yo quería hacer sobre la ansiedad en los niños y la ansiedad en los papás. Sí hay ciertas características que son parecidas, Jimé. Sudoración, palpitación, sentir una presión en el pecho, esta sensación de vértigo, muchas veces las náuseas. Hay náuseas sobre ansiedad anticipatoria, sobre un evento que va a pasar y hay veces que el niño puede hasta vomitar, por ejemplo, y también llega a suceder en el adulto. ¿Ok?
No te escucho. Perdón. ¿Se fue como el sonido? Si Ya, quieren, puedo continuar platicándoles sobre la ansiedad. Ah, ya está Jimmy aquí. ¿ya? ¿Ya Ya, me escuchó? ya. Ahora sí te Ah, ves y te escucho perfecto, perfecto. súper. Bueno, entonces lo que le quería preguntar es, ahorita que nos hizo este enlistado de miedos, ¿cómo distinguir entre un miedo normal, ¿no? Por ejemplo, justo, ay, le acabo de contar a mi hijo una historia, ¿no? Y entonces sí, le dio miedo, pero ¿cómo saber cuando ese miedo ya está pasando a ser una cosa como muy recurrente y muy intensa y entonces ya puede quizá pensarse como ansiedad? O sea, ¿dónde está el límite? Ok. Bueno, si nosotros notamos que después de ese cuento el niño pues se sintió con miedo, ¿no? Y Ujú, entonces a lo mejor pidió que nos durmiéramos con ellos. Ok, lo consideramos como un miedo natural. Pero si ya, por ejemplo, al paso del tiempo, el niño durante, no sé, un mes sigue manifestando esta ansiedad, porque ya está diciendo, no, mamá, no te vayas, es que quiero que te quedes, es que no ujú, quiero que te vayas, y ya de hecho es como una petición, ¿no? Donde nosotros notamos ese nerviosismo y ese miedo exagerado del niño, ¿no? ujú, Les puedo platicar que, por ejemplo, ¿no? En un caso particular, una paciente tenía un chiquito que tenía muchas pesadillas. Hay un ujú, momento de la edad donde tienen pesadillas, ¿no? Y entonces se levantan y a lo mejor el sueño se interrumpe y es parte también de lo normal. Pero ya era algo muy recurrente que además continuaba el niño hablando sobre esa pesadilla durante el desayuno, ¿no? Y entonces ujú. hablaba y se mordía sus uñitas y notabas que se apretaba y notabas que era un miedo donde, no, mamá, es que yo no quiero salir porque ¿qué tal si viene ese robatico y si me pasa algo? Entonces ya la cabeza empezaba a hacer bucles, entonces ahí ya estaba una ansiedad porque empieza el niño a dejar de ser funcional, Sí, ¿no? Y sí. entonces esa mamá, de manera muy inteligente, le dijo, bueno, a ver, te da mucho miedo, no hay que negar el sentimiento del niño, eso es súper importante que los escuchen, porque como papás no hay una mala intención, pero somos muy dados a decir, no, de verdad no hay fantasma, mira, ve el closet, o ese robachico nunca va a venir, eso era fantasía. Entonces, o sea, sí, obviamente los queremos llevar a la realidad, pero en ese momento lo que estamos haciendo es invalidar la Ujú, emoción del niño. ¿Qué pasa cuando tú invalidas una emoción? Una emoción se encapsula, se queda ahí acumulada y el niño no lo está resolviendo. Entonces, por ejemplo, si entramos en una fantasía, un niño de 4 añitos, donde está soñando que se está quemando, es que de veras las llamas eran muy grandotas, mamá, ¿no? Entonces, esa mamá de manera inteligente le puso su manita en la cabeza y le dijo, ¿qué te parece que hoy te voy a nombrar bombero? ujú. ¿De veras, mamá? ¿Voy a ser bombero? Sí, te voy a nombrar bombero. Ya, se iba, acompañó al niño, obviamente, estuvo con él un ratito, porque es parte también del acompañamiento. Pero poco a poco, ese niño fue tomando una herramienta muy a Claro. manera, a lo mejor fantasiosa, muy a manera de su edad, y entonces fue manejando ese nivel de ansiedad que no se convirtió en un trastorno de ansiedad generalizada, que ahorita les puedo platicar. Sí. Por ejemplo, aquí este ejemplo que nos da me parece que es buenísimo, como este es un miedo que pudo haberse transformado en ansiedad, pero se detuvo. Pero, Ujú. por ejemplo, ¿no? Empezó con miedo. ¿Qué otra cosa puede detonar ansiedad? O sea, aquí vimos que puede ser por un miedo mal trabajado y que creció. ¿Existe otra, otros detonantes que lleven a la ansiedad?
Sí, por supuesto. De hecho, ¿te acuerdas que te decía que íbamos a hacer 3 clasificaciones, no? O sea, la ansiedad generalizada, aguda, crónica, la ansiedad donde muchas veces se puede traspasar a una fobia, donde el niño llega a sentir un miedo irreal, ¿no? Vamos a pensar, como te lo mencionaba, los animales. Ok, a lo mejor es la etapa de que les da miedo a los animales, pero tenemos una mascota en casa, conviven y ese miedo se va. Pero ¿qué pasa con el niño que de manera inmediata sale a la calle y se prende de la mamá? Que no venga un perro, mamá, es que no lo tolero, es que en esa casa hay un perro. Y entonces ya estamos notando que toda esa sintomatología que mencionamos, la sudoración, la palpitación, el niño ya se está invalidando. Llegan a veces a perder, a sentir que pierden el aire, ¿no? O sea, que de verdad están tan angustiados. Y entonces ahí ya estamos hablando de una fobia, ¿no? Una fobia focalizada, es un miedo irreal sobre algún objeto o alguna persona, bueno, en este caso un ser vivo, ¿no? Ahora, también puede llegar a suceder que el niño empiece a somatizar. O sea, todas las emociones que no son trabajadas de manera adecuada, como te decía, y eso lo decía Freud, ¿no? O sea, todas las emociones tienen una entrada y una salida. Si no tienen una salida, se van a acumular como un hoyo express y va a salir una pequeña valvulita que va a ser o ansiedad o depresión, etcétera. Y entonces, ese chiquito se está guardando cosas. Voy a ponerte el ejemplo de varios aspectos que son muy, muy detonantes de ansiedad. Actualmente es la exigencia académica, ¿no? Los niños tienes que traer 10. ¿Por qué? Porque es tu única obligación. Somos muy dados los papás. O la misma escuela. Ahorita de verdad yo recibo niños que vienen y me dicen, Aida, es que no tengo tiempo de jugar. Es que tengo 2, 3 horas, o sea, niños de 7, 8 años, tienen 2, 3 horas de hacer tareas. ¿Cómo no van a estar angustiados? Y además las maestras les van diciendo que tienen que ser la excelencia y que tienen que manejar niveles muy altos. Habrá niños que puedan manejar ese nivel de estrés, pero hay niños que no, que son hipersensibles y que este nivel de aprensión por su temperamento y también por el medio ambiente, esto también quiero dejarlo muy claro. Si hay papás que son muy ansiosos, pues el niño está recibiendo ese nivel de ansiedad, ese nivel de ese nivel de poca satisfacción, ¿no? Hay papás que no se satisfacen con nada. Sacaste un 9, puedes el 10. Y ellos piensan que lo están haciendo de manera de superación. El niño lo recibe como una imposición. Yo aquí traigo una liga, que es como si todo el tiempo trajéramos una liga estirada, y un rigor específico que no me permite. Entonces eso puede detonar en un trastorno de somatización, donde el niño va a empezar con alergias, va a empezar con dolores de cabeza, va a empezar con dolores a nivel digestivo, ¿no? Estomacales, me duele el estómago, o comen mucho o no comen o no quieren comer, o duermen mucho, porque también se manifiesta mucho en la hipersomnia o en el insomnio, y es cuando digo, ¿de verdad los niños pueden padecer todo esto? Sí. ¿Sí? Y por otro lado, Jimé, también es súper importante las redes. Aquí yo quiero hablar de este factor. O sea, están tan conectados tanto tiempo en las redes sociales y no con esto las quiero satanizar porque son maravillosas y creo que podemos hacer un gran uso de ellas, pero sí tiene que haber horarios. Porque hay niños que están durmiendo un periodo de 5 horas. Niños de 7, 8 años, los papás se quedan con el entendido de que ya se durmieron, los niños tienen televisor en su habitación, se ponen a jugar jueguitos y están durmiendo 5 horas. Obviamente, ese sistema nervioso central va a estar alterado. Al siguiente día no pueden tener concentración para la escuela, van a estar con niveles de ansiedad muy altos y van a estar irritables, que ese es otro factor súper importante que también es un síntoma, muy irritables, muy enojones y muy impulsivos. Entonces, yo hago mucho hincapié también en el tiempo de sueño. Claro, claro. Ahorita que menciona como todas estas causas, lo podemos ligar. Ahorita la pregunta que hicimos al inicio,
Sí. ya tengo los resultados, 74% dice que sí cree que su hijo o hija presenta ansiedad y el 26% que no. Entonces, creo que es muy importante con este listado que nos dio que quizá ellos puedan un poco ir comparando o ir pensando qué puede ser lo que le esté generando ansiedad Los detonantes. Sí, exacto, a sus hijos. Y sí. también, si quieren, nos pueden ir mandando comentarios o dudas respecto a sus hijos o sobre lo que ustedes piensen. Y ahorita, pues, aprovechar a la terapeuta para Claro. que nos pueda contestar sobre estas dudas. Sí, mira, a mí me gustaría hacer, ahorita dejando este tema del sueño, de 2 a 3 añitos, los niños tienen que dormir un promedio de 12 horas. Mm. O sea, sus 8 horitas y una siesta, Ujú. que puede estar dividida en dos partes. De 4 a 5 añitos, por ejemplo, se recomienda 11 a 12 horas. Ujú. De 6 a 8 años, de 10 a 11 horas. De 9 a 11 años, de 9 a 10 horas. Entonces, yo sí les recomiendo que los papás traten de cuidar mucho el sueño. También hay un factor, la alimentación. La alimentación es uno de los detonantes donde los niños pueden estar muy irritables y ansiosos si no tienen una buena alimentación. Hay alimentación, hay casas donde no se cuida el que la alimentación sea variada, el que tengan horarios, también los horarios son muy Ujú. importantes. Y entonces ese niño obviamente va a estar teniendo un desorden en sus horarios de alimentación y esto también puede generar. Otro aspecto, pues va a ser el ambiente. ¿Cómo está el ambiente? Si en casa hay un ambiente conflictivo, ¿conflictivo a qué me refiero? Muchas veces me dicen papás, es que yo no le grito a Ida, a mi hijo, yo no lo maltrato, sí, pero a lo mejor entre pareja, papá y mamá se hablan muy mal, se insultan, el niño vive como en un estrés continuo donde hay situaciones que le dan mucho miedo. Acuérdense que los niños tienen miedo a que los papás se separen, a que los papás se enojen. Entonces, pensemos que los niños tienen que tener un clima y un ambiente de confort en el hogar. ¿Por qué? Porque los colegios pues llegan a ser muy amenazantes para ellos. Entre esta situación que les comento de exigencia académica más la parte psicosocial, esta parte también quisiera comentarla, Jime, porque esta parte les da mucha ansiedad a los niños. Hay niños que tienen problemas sociales. Hay niños que no se saben relacionar de manera adecuada, producto justo de su autoestima o de su falta de confianza o de seguridad, o son simplemente niños que son tímidos, no importa que sean tímidos, pero que nosotros en casa les demos la seguridad y confianza necesarias para que ellos se puedan relacionar. Hay niños que cuando ya manejan algún trastorno, sí llegan a tener, por ejemplo, a lo mejor algún mutismo, quiere decir que no hablan casi con nadie, o un mutismo selectivo que eligen con quiénes hablar, gente que no lo sientan a lo mejor amenazante, o algunos compañeros, y son muy reservados, se quedan muy solitos. Entonces, esos niños pueden ser muy vulnerables y a lo mejor proclives al bullying. Esto puede ser una causa real de que a lo mejor estén sufriendo y están siendo víctimas de bullying y no lo dicen en casa porque tienen miedo que los regañen también. Entonces, yo les recomendaría que como papás tengan esa comunicación real con sus niños. Hay un porcentaje súper alarmante, Jime. Dicen que platicamos con nuestros niños un promedio de 5 minutos al día. Entonces podemos decir, ay, ¿cómo 5 minutos? Si estamos con ellos, los llevamos a la escuela, los recogemos 5 minutos reales. Esos 5 minutos a veces son, apúrate, lávate los dientes, recoge tu ropa, ya hiciste la tarea, vámonos a la clase de no sé qué, vámonos a... Eso es otra cosa. Si los niños están viviendo en un ritmo exagerado de sobrecarga de trabajo, no nada más escolar, sino de actividades extraescolares donde los llevan a hacer deporte, que está perfecto, de hecho yo lo recomiendo, pero de manera moderada.
O sea, hay niños que me dicen, no tengo un solo día para utilizar mis juguetes. Esto también les genera ansiedad a los niños. Claro. Y sobre todo ahora que, como lo comenta, pensaba en, a ver, si de por sí para uno ya adulto es muy difícil como entender lo que sentimos, como poner en palabras, ¿no? Todo lo que nos preocupa para un niño más. Entonces, si un papá no propicia que se genere esta comunicación, que el niño pueda como hacer estos ejercicios de introspección, de ir viendo cómo se siente, el niño quizá no sepa nunca cómo comunicarlo, ¿no? Y por ahí, mientras platicaba un poco este tema de la escuela, pensaba en estos papás que a veces eh, le dicen al niño como, bueno, pero ¿qué te preocupa? Tu única preocupación debe ser la escuela, ¿no? Como un poco no le hagas al cuento, solamente enfócate. Y entonces, qué peligroso, ¿no? Porque en realidad, bueno, la escuela sí es una preocupación y puede ser muy fuerte, pero además hay todo un entorno que puede también generarle mucha ansiedad. Entonces, como que acortarlo a qué te preocupa, solo enfócate en la escuela, me parece que es súper peligroso. Creo que es súper importante lo que estás diciendo a través de tus palabras. Te voy a decir por qué. Lo primero que tenemos que hacer es ser escuchas. Es más, vamos a hacer un ejercicio, Jimmy, para que lo escuchen todos los papás. O sea, no pregunten, ¿cómo te fue en la escuela? Es que no me quiere decir, es que no habla, es que no pregunten. Es que a veces nos convertimos en policías. Vamos a hacer atención reflexiva. ¿Qué quiere decir? Vamos a fungir como espejos. Entonces, no pregunten ni los agobien, sino veo, observo que estás cansado. Sientes que es mucha tarea. Afirmativo. Si veo, observo que estás pidiendo un descanso. Vamos a tomar agua, vamos a hacer algo un poquito diferente. Entonces, manejar mucho esta atención reflexiva y permitir que el niño empiece a explorar sus sentimientos y le ponga, de hecho, un nombre a ese sentimiento. Claro. ¿Cómo? A ver, ¿qué sientes y dónde lo sientes? Ahí sí podemos decir, ¿qué sientes? Siento aquí, mamá, una presión en mi pecho. ¿Cómo es esa presión, mi amor? Es muy fuerte. Bueno, jueguen con globitos. Hagan un globito y enséñenles a los niños que pueden inflar un globito y esa es la emoción. Esa emoción es un globito naranja, es miedo, es un globito azul, que es enojo. Jueguen con ellos. De tal manera que empiecen ellos, que sea un ambiente donde las emociones se permiten. También ustedes como mamás, es que hijito, estoy muy cansada ahorita o estoy enojada. Esto va a permitir que haya esa confianza. ¿Qué tal si tenemos un caso, ahorita que lo mencionas, de un niño que le cuesta trabajo la concentración? Aquí hay un factor súper importante. Los niños con ansiedad muchas veces los llevan a terapia porque piensan que hay un TDA, o sea, un trastorno por déficit de atención. Se confunde mucho. A veces es ansiedad y los niños lo que tienen es miedo, miedo a los exámenes, miedo a no ser suficientes, miedo a que si me saco un 7, un 8, mi mamá ya no me va a llevar o lo que me prometió que va a hacer porque nos las pasamos condicionando, no lo logro. Y entonces, ese niño, por esa ansiedad, a lo mejor tiene malos resultados. Claro. Y por ejemplo, con este ejemplo que nos da de la escuela, ¿qué recomendaría? Si yo noto que mi hijo la está pasando fatal en la escuela, quizá dejando un poco de lado el tema de bullying, sino más en este aspecto como académico, ¿no? Sí. Siente que está muy presionado, hay mucha tarea y a lo mejor el niño siente que no puede, ¿no? ¿Qué conviene ahí? Trabajar con él para que aprenda a solucionar estos problemas desde otro lugar o cambiarlo de escuela o a lo mejor aguantar un rato, ver cómo funciona ya al final si no lo cambio, o sea, ¿qué hacer en ese tema? Sí, es súper importante lo que estás preguntando. Mira,
Hay que darles herramientas y parte de esas herramientas, a ver, ubiquemos un contexto. Si ya vimos que nuestro niño le superan los miedos, que está manejando niveles de ansiedad muy altos, vamos a pedir ayuda terapéutica, profesional, ¿no? Aquí Grupo Médico Carracci tiene todos los especialistas listos para trabajar con sus hijos. El trastorno de ansiedad generalizada o por evitación, por separación o por fobias o de cualquier tipo de trastorno de ansiedad, existe dos aspectos importantes. Si va a necesitar medicación y necesita la valoración psiquiátrica, de hecho Carracci tiene psiquiatras, entonces pueden hacerle una valoración psiquiátrica, porque esto es importante. El niño va a necesitar medicación. Yo sé que hay muchísimo prejuicio sobre esto. No tengan miedo, papás, si un profesional lo está diciendo o el pediatra. Pueden ustedes consultarlo también con su pediatra y el pediatra va a tener algunas señales donde está viendo que el niño no duerme, que el niño no está comiendo, que no está haciendo un crecimiento normal. Si es así y se tiene que medicar, no lo duden, confíen verdaderamente en los profesionales. También se va a necesitar terapia conductivo-conductual. ¿Cómo es la terapia conductivo-conductual? Y ahí es donde justamente se va a trabajar todo esto que estás mencionando. Resolución de problemas. En la terapia se va a manejar, primero que nada, el pensamiento negativo. Vamos a enseñar a que el niño aprenda a que cuando vengan esas obsesiones, esos pensamientos negativos, el niño sepa cómo pararlos, cómo manejarlos y cómo convertirlos en pensamientos reales. En pensamientos, a ver, es un examen, pero no se va la vida, no me va a pasar nada. Y a veces tenemos que trabajar a la vez con los papás, ¿no? A mí me pasa trabajar técnicamente. Otra cosa que se va a trabajar en la terapia conductivo-conductual es la resolución de problemas, justamente. A ver, hipotéticamente, ¿qué podrías hacer si estás en esta situación y qué puedes hacer en esta otra? Le vas a dar herramientas. Ese niño va a empezar a ver otros panoramas y va a empezar a bajar la ansiedad. Les vamos a dar organización también. A veces los niños se ponen muy ansiosos porque no tienen organización. Las mamás nada más les gritan, les dicen o les exigen cuando el niño a lo mejor no tiene herramientas. Ponle un lugar seguro, un lugar con los materiales necesarios, sin distractores, que haya horarios, con amor, firmeza con amor, límites con amor, pero que lleguemos a llegar a arreglos, porque también hay niños que ya tienen, ahorita los niños de 9, 10 años, pueden llegar a negociaciones, ya son preadolescentes que no se van a conformar con una regla rígida donde podemos llegar a negociaciones, ¿ok? Entonces, sí es súper importante las herramientas que les demos, Jim. Ok. Por ejemplo, ¿qué pasa si a lo mejor es el papá quien esté empezando o quien sea, o sea, el papá o la mamá que sea el detonante de esta ansiedad? Si a lo mejor ahorita con lo que nos está platicando, a lo mejor algún papá o mamá escucha y dice, creo que soy yo, creo que le exijo mucho a mi hijo, ¿no? Pero es que para mí es muy importante el 10. ¿Y cómo podría trabajar el papá para poder darle ese respiro y esa seguridad al niño? O sea, ¿qué ejercicio podría hacer? Muy bien, mira, lo primero es el ejemplo. Yo siempre pongo, valga la repetición, un ejemplo de una familia donde se pierden las llaves. Tenemos a la mamá que está a punto de llevar a su hijo al colegio, pierden las llaves, tira la bolsa, le grita a los niños, súbanse al coche que no vamos a llegar, para variar, les van a poner retardo. Y ya empieza un ruido donde esos niños, imagínate cómo van a llegar a la escuela, ansiosos, nerviosos, estresados, o sea, súper mal. Y además estoy dando un ejemplo de cómo resolver el problema. Claro. Pongo el otro escenario. Se pierden las llaves. La mamá respira, que eso es un factor súper importante. Vamos a enseñar a los niños a respirar. Los niños que tienen trastorno de ansiedad y los mismos papás hay que aprender a respirar. Los pulmones para eso están
Sirven para meter aire de manera profunda y exhalar suave y extendido de manera suave. De tal forma que también, a ver, voy a respirar, me voy a sentar en un sillón, voy a pensar, ¿qué hice? A ver, llegué del súper. Ah, están en la cocina. Resolución de problemas. ¿Cómo va a funcionar ese niño? Cuando pierde un cuaderno, en vez de tirar la mochila y aventar y pelearse con los compañeritos, va a ser ese esquema mental donde trabajó su emoción, donde conectó con la racionalidad y encontró la solución. Entonces, yo sugiero, enseñen a sus hijos a meditar. El mindfulness ahorita es una herramienta comprobada científicamente que ayuda para generar conexiones nerviosas nuevas, la neuroplasticidad. Vamos a ser niños más tranquilos, enseñar que no todo es tan importante. No pasa nada, hijo. Mamá, es que, ¿qué crees? Me saqué un 6. A ver, hijo, vamos a respirar, vamos a estar tranquilos, vamos a pensar qué sucedió. ¿Necesitas ayuda? Sí, necesito ayuda, es que no entiendo al profesor. Ok, vamos a proporcionar una ayuda, un maestro donde te puedan auxiliar. O sea, pero si me desbordo con él y entonces además le acumulo todos los problemas, los niños reciben, son esponjitas, están oyendo si no hay dinero en casa, si no hay trabajo con el papá, si hay conflictos o si los papás son impulsivos, pues es obvio que también todo esto se va a ir aprendiendo. Está considerado que el trastorno de ansiedad tiene un porcentaje muy alto a nivel ambiental. Okay. Y por ejemplo, me parece que es una cosa muy fuerte que a veces uno pasa como por alto, ¿no? Y que ni le dedica tiempo a analizar. Yo creo que mi hijo sí la está pasando muy mal. Y entonces ahorita puso este ejemplo de esta mamá que se desborda también buscando las llaves y generan en el niño todavía más ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas, además de la respiración, podría darle a los papás como para contener a este niño, ¿no? O sea, a lo mejor el niño está con un ataque de ansiedad fuertísimo, sudando, con palpitaciones y, ¿no? Con algo ya mucho más, somático, ¿no? Sí. ¿Qué estrategia le puede recomendar a los papás para poder calmar al niño sin regañarlo, sin hacer menos estos síntomas que está teniendo o sin como hacerlo a un lado? Sí, negar, ¿no? Negar simplemente sus emociones, que eso es muy usual. Mira, yo te quisiera platicar dos ejemplos, dos situaciones muy fuertes. Había un chiquito que se quitaba la ceja todo el tiempo por ansiedad. Hay niños que también practican la tricotilomanía, que es darse el pelito, comérselo, y han habido situaciones donde estos niños pues han llegado a cirugías, ¿no? En una ocasión una niña se había logrado hacer una bola de pelo que ya estaba obstruyendo el intestino, ¿no? A veces hay papás que ya llegan a esos niveles donde los niños los tienen que hospitalizar o llegan con una apendicitis o un problema digestivo ya muy severo y los mismos médicos o gastroenterólogos les dicen, tu niño tiene depresión, tu niño padece de ansiedad. Y hasta ese momento es cuando les cae el 20 a los papás. ¿Por qué? Porque muchas veces el niño trató de decirles, hay niños que presentan tics nerviosos. Esto es también parte de una de las manifestaciones. Los tics nerviosos pueden tener dos orígenes, uno genético o neurológico y un poco acercarse al síndrome de Tourette, que es este trastorno donde llegan a hacer movimientos involuntarios, que hay que revisarlo con neurólogo, pero también por ansiedad.
Yo he tenido pacientes chiquitos con tics nerviosos que además, pues es muy fuerte porque ellos se dan cuenta y se burlan de ellos en la escuela. Entonces, otro elemento que le estamos sumando a la discriminación, ¿no? Estos niños cuando aprenden, cuando empezamos a trabajar con los papás, cuando ellos empiezan a sentir, a ver, aceptar, ok, mi niño está transitando esto, ¿qué puedo hacer yo? Porque esto es un trabajo de familia. A veces cuando yo quisiera ser muy enfática en esto, miren, cuando hay una condición particular, es como si tuviéramos un círculo aquí enfrente, hay una dinámica, papá, mamá, hijo, y el hijo está en medio porque está padeciendo una condición particular. Vamos a tomarlo como una gran oportunidad de crecimiento en la familia. Y entonces voy a poner mi atención y voy a decir, a ver, esto que me está pasando, como papás o como mamás, pueden ser que haya mamás solas. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son mis redes de apoyo? ¿Sí? Y entonces empezar a darle amor a ese niño y a hacerle sentir que ese tic nervioso o que ese problema de ansiedad, yo tenía una mamá que es que ya no puedo con ella, Ida. Todo el tiempo le dan crisis de ansiedad. Tiene que agradecer lo que tiene, ¿no? A ver, espera. Aquí el agradecimiento no cabe porque la niña está ya en una condición donde está sufriendo muchísimo, donde no está pensando con claridad y donde ya la ansiedad ya subió y se ha convertido hasta en una angustia. Claro. ¿Sí? Esa angustia, ¿de dónde viene? Tenemos que identificar el origen. Está haciendo porque te está viendo ansiosa a ti, porque te está viendo angustiada y obviamente los niños empiezan a recibir esa información y la van a manifestar como pueden. Claro. ¿Okay? Entonces, lo primero, papá, no te avergüences de lo que está pasando con la condición de tu hijo y vamos a hacernos responsables. Tampoco te culpes, porque también nos vamos con papás que sufren mucho y entonces se culpan. La culpa no me sirve, vamos a tirarla a la basura, pero sí la responsabilidad. ¿Qué puedo hacer en este momento? Y yo les puedo asegurar, porque sí se pueden lograr cosas maravillosas, Jimé, tú lo sabes. Podemos empezar a trabajar con la familia y esos niños empiezan a sentir el bienestar, a darse cuenta que pueden respirar, que pueden manejar su ansiedad. Aquí yo te voy a enseñar que tengo un perrito que lo uso mucho en la terapia. Es un schnauzer y se los pongo mucho a los niños y les digo, a ver, este es un perrito, pero este perrito no me impide moverme, no me impide jugar con la silla, porque ahí lo tengo. Esa es la ansiedad. Pero si yo permito que este perrito se haga más grande que yo, ya se convirtió en un monstruo que me va a estrangular. De hecho, la palabra angustia, que es muy, muy similar a angustia y ansiedad, es estrangulación, angustia, que viene de angosto. Entonces, si ese monstruo lo hago más grande, no voy a poderlo manejar. Pero en cambio, si esa ansiedad aprendo a vivir con ella de manera donde la voy a hacer más chiquita. Y hay veces que tenemos que manejar exposición con los niños. Exposición cuando hay fobias, ¿no? Sobre algún aspecto. Exponerlos, ayudarlos de manera gradual con el profesional a ir manejando esto. Y yo les puedo asegurar, como les decía, que poquito a poco sus niños van a ir aprendiendo que tampoco es tan grave como lo imaginamos. Sí, me parece que es un ejercicio muy lindo, ¿no? Como un poco a ver qué es lo que está pasando, hay que detenernos y analizar por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo, de dónde viene, ¿no? O sea, esto que sea de aprender a vivir con este perrito, pero, o sea, no solo es cargarlo y ya, sino a ver por qué es, y a lo mejor no te das cuenta y por haber entendido lo puedes hacer chiquito y lo quitas, ¿no? Pero yo creo que justo es eso, como detenerse y pensar juntos y analizar de dónde está viniendo este síntoma que está presentando mi hijo. Bueno, y ahora quisiera que pasáramos a las preguntas del público porque tenemos muchísimas y ya se nos está terminando el tiempo. Sí, entonces, Isa Esbe, ¿la ansiedad puede afectar el control de esfínteres? Sí, ¿es necesaria una terapia?
Ay, qué bueno que comentas esto, porque la enuresis, Isabel, te mando un abrazo, sí, con todo gusto. Mira, la enuresis, que es esta falta de control de esfínteres, muchas veces se llega a presentar en los niños de manera natural, a veces por el nacimiento de un hermanito, porque se regresa un poquito a la etapa. Pero cuando ya se convirtió en una enuresis, donde al paso del tiempo los niños que ya habían manejado su control de esfínteres regresan a hacerse pipí en la cama en la mañana, en la noche o durante el día, claro que está habiendo, sobre todo aquí, miedo. Y he trabajado muchos niños con enuresis y generalmente, claro que es ansiedad y muchas veces he visto que es miedo a los papás. Tienen pavor a enfrentar determinadas circunstancias. Entonces, yo aquí invitaría, primero podemos revisarlo a nivel biológico, ¿eh? Esto Claro. sí también vamos a hacer un descarte de que vayas con tu pediatra, revises que este chiquito no esté padeciendo alguna cuestión a nivel de su vejiga, que esté físicamente todo bien. Y si después esto continúa más algunos de los síntomas que hemos estado trabajando y manejando, obviamente sí hay un problema que tenemos que trabajar y hay que trabajarlo con terapia, claro que sí. Y sobre todo, bueno, nada más hacer como hincapié en que creo que es importante que si el niño está presentando eso, la respuesta del papá sea súper cuidadosa, porque luego tienes estos papás que otra vez te hiciste pipí, ¿no? O luego esto de te vuelves a hacer pipí, te voy a cortar, ¿no? O te voy a cosas así que No, o sea, que y al tienes final que lavar tus sábanas y los empiezan a maltratar, porque hay mucho sí, maltrato, muchas veces con esta, pues, angustia de que qué está pasando, pero no se sabe manejar. Entonces, cuando hay esta situación, tenemos que ver lo que es un síntoma que está reflejado, pero que finalmente hay un origen y nos sí. tenemos que ir a la causa. Si yo corrijo o no, te voy a poner pañal a los 7 años Sí, y los empiezo a humillar, pues obviamente no estoy ni corrigiendo la situación y además estoy empeorándola porque agravando, claro. estoy haciendo que este niño pues tenga baja autoestima, tenga falta de confianza, que no se quiere ir a dormir a casa de un amiguito, algunas de estas circunstancias. Ok. La siguiente es de María Escobar Melchor. Yo también padezco ansiedad. Se lo heredé. Yo también padezco ansiedad, se lo heredé. Su papá también tiene ansiedad. Y mi hijo tiene fobia a los temblores. Nada de más chicos tenía fobia a las arañas. Ok. Bueno, si hay ansiedad, bueno, lo primero es que todos como adultos tenemos que ir librando nuestras batallas, ir trabajando con nuestras ansiedades. Yo te invitaría, María, a que pues tomen tratamiento, de verdad es muy, muy benéfico el que tomen un tratamiento cada quien, ¿no? Tanto tú con tu ansiedad particular, para entender desde dónde está viniendo, qué está pasando, tu esposo igual, porque en el momento en que ustedes empiecen a superar todo esto, tu hijo, claro que lo va a superar también. El tema de los temblores, pues como toda fobia nos tenemos que ir exponiendo poquito a poco, ¿no? E ir sabiendo que vivimos en una zona sísmica, pero obviamente pues los niños esto no lo van a entender de manera racional, ellos nada más van a sentir el miedo pavoroso y querer salir, ¿no? Entonces yo sí te recomiendo que busquen ayuda a todos de manera sistémica. Esta fobia a las arañas, la aracnofobia muchas veces, pues sí, es a veces normal, no los invalida muchas veces, porque bueno, pues, a veces no se encuentran una araña y no pasa gran cosa, pero al temblor sí puede ser algo importante, sobre todo, bueno, pues que vivimos en una zona sísmica. Sí. Sí. Sandra Edith Zaragoza Castellanos. Mi hija es ansiosa, muerde la almohada y para donde quiera la lleva. ¿Entonces son miedos? Bueno, aquí hay un factor, Sandra. A mí me gustaría, no nos dices qué edad tiene tu chiquita, pero a mí me gustaría también que observes, también hay que hacer una diferenciación entre los malos hábitos. También podemos tener malos hábitos y a lo mejor no es
Creo que se trabó. Sí, ¿verdad? ¿Sí está trabada o no? Ah, ya. Es que no sabía si era yo. Sí, ahí. ¿Soy yo o...? Ah, ya. Perfecto, creo que A ya. lo mejor yo, pero ya estamos aquí. Les decía que puede ser un mal hábito o puede ser a veces una necesidad de conectarse. Cuando son muy chiquitos, de hecho, a veces hasta los bebés, 1 añito, 2 años, necesitan llevar la colchita, que tenga el olor de casa, que tenga algo donde el niño sentirse a lo mejor conectado con su mamá o con su papá, y eso les da seguridad. Entonces, eso va a ser pasajero. No, no lo tomemos como un trastorno de ansiedad. Claro, no sé la edad. Si esto se prolonga y ya el niño tiene, no sé, 10 años o así, pues sí tendríamos que revisarlo en terapia. Fernanda Maki. Ajá, sí. Dice, buenas noches, mi hija se muerde hasta sangrar, solo tiene 3 años. Sí, aquí está pues presentando lo que decíamos, la onicofagia. Sí es importante revisar qué está pasando con ella. Miren, a veces de verdad no nos damos cuenta y pueden ser cosas muy sencillas. Yo te recomiendo, Fernanda, que revises si está teniendo la atención necesaria, porque ella está muy chiquita todavía. Entonces, a veces como papás estamos, pero no estamos. Digo, estoy suponiendo, estoy hablando de casos que pudieran llegar a ser. Revisa esa parte, si está teniendo atención, si está durmiendo bien, si se está alimentando bien, si ella, cómo está el ambiente familiar. Y si ella está cubriendo, los niños de verdad necesitan hábitos de higiene, necesitan atención, orden, o sea, en sus horarios, afecto, por supuesto, sean afectuosos, o sea, no tengan miedo, abracen a sus niños muchísimas veces, hagan el abrazo de metralleta y bésenlos muchas veces y apapáchenlos. Yo te recomendaría un tip muy, muy bonito que yo lo hacía mucho con mis niños. Léele un cuento todas las noches. Cuentos bonitos, por favor. No cuentos de terror, y a veces las caperucitas rojas y todo los dejan más angustiados. Cuentos lindos, y en la noche den un agradecimiento. Dependiendo de la religión que tú profeses, o si no hay religión, siempre agradezcan, aunque sea chiquita, agradezcan el día y digan, pregúntale que qué fue lo más bonito de su día. Y los niños aprenden como a cerrar el día, a tener un poquito de sentido, y esto les ayuda. Vamos a ver si eso ayuda a bajar un poquito su ansiedad, y a ver cómo va. Danae, ¿la ansiedad puede ser causada por alguna experiencia traumante en los niños? Sí, muchas veces sí. Sí puede haber habido abuso sexual, pudo haber habido maltrato, bullying, alguna enfermedad en casa que a lo mejor pues vivieron la familia, alguna muerte, algún duelo, alguna separación de los mismos padres, divorcios, todos estos duelos llegan a ser traumáticos para los niños en muchas edades, O sea, a veces creemos, es que no le va a afectar porque ya es mayorcito y él puede entender. Siempre nos va a afectar la separación de los padres, o siempre nos va a afectar el acercamiento a la muerte o algún tipo de duelo. Entonces, no podemos evitarlo, es parte de la vida, pero sí hay que enseñar a los niños a procesarlo. Yo aquí les recomiendo mucho que hagan dibujos, que dibujen. Es que ya no hables de eso. Hay, por ejemplo, no sé, a mí me llegó un niño con un estrés postraumático porque habían entrado a robar a su casa. Y entonces el niño ya no quería ir a la escuela.
y estuve trabajando con él y muchas veces llegan los niños y me dicen, es que mi mamá dice que ya no hable de eso porque me pone mal. No, al contrario, dejen que los niños lo saquen, que lo verbalicen, que lo cuenten. Es que llega y se lo cuenta a cualquier persona, déjalo. Si lo necesita, lo va a hacer. Lo va a dejar de hacer porque va a pasar un segundo grado, pero en el momento lo tienen que hablar, lo tienen que procesar, dejen que lo pinten, que lo rayen, que lo tiren, que lo rompan, o que hagan alguna manualidad junta donde a lo mejor digan, a ver, si fue una muerte, un duelo y se fue un abuelito, pues simbólicamente háganle una cartita, despídanse de él, ayuden a que los niños aprendan a procesar los duelos. Antes se les decía, ahora se recomienda que vayan porque es importante para ellos. Hay niños que sufren mucho porque no se despidieron de algún ser querido. Claro. Son estas cosas que, cómo vamos aprendiendo, ¿no? Conforme, pues sí, a ciertos errores, ¿no? O malas decisiones que antes se tomaban, pero que cómo lo vamos aprendiendo, ¿no? Qué fuerte esto, no lo había concientizado que se les excluía a los niños y qué feo no poder formar parte de este cierre, ¿no? De esta, bueno, despídete, ya tú también mereces ser parte de este funeral, bueno, De hecho, despedirte. los cuidábamos, ¿no? No lo hacíamos por mala intención, quizá lo hacíamos porque creíamos que iban a sufrir o que se iban a traumatizar, pero se fue viendo que al contrario, esos niños que se les invalidó el poder estar presentes en un proceso de duelo, después los sacaban a nivel justo de trauma, ¿no? Y es que no me despedí de tal ser querido y entonces ahí lo tengo y tengo una mala concepción del sufrimiento, por ejemplo. Bueno, pues no sé si nos dé tiempo para una última pregunta y ya para cerrar, porque si no, ya se nos va el tiempo. Mi niña de 12 años tiembla cuando algún maestro le llama la atención o alguien le habla fuerte. Su papá la ha regañado muy feo. Ok. Sí, miren, hay niños que son hipersensibles y ser hipersensible no es malo ni es un motivo o sea, de que los papás nos avergoncemos o que los niños se sientan mal. Poquito a poco tenemos que ir enseñando a que los niños, aquí en este caso, pues ya tiene 12 años, entonces hay que revisar qué experiencias tiene Sara, ¿verdad? ¿Qué experiencia tiene Sara sobre los gritos, sobre los regaños? Hay que habilitar a los niños. Yo creo que los niños tienen todo el derecho de poderle decir a un adulto, no me gusta cómo me estás hablando. Siento que me estás faltando al respeto. Me estás gritando y a mí no me gusta que me griten. O sea, enseñen que sus hijos se defiendan en ese sentido, que no se guarden las cosas porque, es que es un adulto y él merece un respeto y yo me callo. Pues muchas veces por eso tiemblan, porque hay un miedo a que venga a lo mejor, no sé, violencia, un golpe, una represalia que pues no tendría por qué, ¿no? A los niños no se les debe maltratar ni se les debe violentar. ¿Okay? Pues bueno, ya se nos terminó el tiempo. No sé si quiera concluir de manera breve sobre el tema, darnos algún comentario. Ok, yo quisiera dejar como muy claro que no nos espantemos como papás, que más bien tomemos esa responsabilidad, como lo mencioné hace un rato, en cuanto a que la ansiedad es a veces pues parte de la vida. Hay ansiedad buena también, es el estrés bueno, que es energía, y lo importante en esto es asumir lo que nos toca como papás, trata de revisar tu tipo de educación, cómo está, observa a tu hijo, escúchalo, mide sus necesidades y desde ahí, pues trata de ayudarlo en lo que es posible, porque yo estoy segura que no hay papás malintencionados y que amas con todo tu corazón a tu hijo, pero muchas veces necesitamos información. Yo escribí algo nada más para finalizar que dice,
todo aquello que ayude al bienestar general, en general para los niños es válido. Los niños merecen ser felices, los niños merecen ser niños y vivan con sus hijos, no a pesar de sus hijos. Porque hay muchos papás que viven a pesar de sus hijos, no con sus hijos. Entonces, vivan con ellos, disfrútenlos. Es un regalo el tenerlos. Entonces, vayan librando esas batallas con ellos de manera amorosa y pues recibiéndolo con alegría y sobre todo con documentación. Infórmense. Ok, pues muchas gracias por su tiempo, por esta información que estoy segura le ayuda a muchísimas personas. Y bueno, pues ojalá podamos tener otro webinar de este tema porque quedaron muchísimas preguntas que van a ser respondidas después. Claro que sí. Pero bueno, pues le agradezco mucho su tiempo y De nada, también a los que nos vieron por estar tan presentes como siempre y participativos, y los muchas invitamos al gracias, próximo. Jimmy. No, de Muchas qué, al gracias. contrario. Agradezco mucho y les mando un saludo a toda la comunidad de Carrachi y a la gente que nos está escuchando y con todo gusto, pues ahí puedo responderles sus preguntas. ¿Okay? Claro, Gracias. perfecto, muchas gracias. Y bueno, invitarlos al próximo webinar que es el 17 de noviembre, igual a la misma hora, a las 6 de la tarde, cómo aprendemos a vivir en sociedad. Entonces no se lo pierdan, ahí hagan su espacio para verlos, para ver el webinar. Y bueno, pues esperemos que tengan una buena tarde y nos vemos a la próxima. Que estén muy bien.